Apendicitis aguda es un tema que ya iniciamos en primera etapa y es un tema que van a andar hasta que se reciban y si son cirujanos por el resto de su vida, ¿verdad? Porque es un tema clásico de los cirujanos. Esto es definido como un proceso inflamatorio agudo que involucra una o todas las capas del apéndice. Esto es más frecuente en niños, si hablamos de estadística, ¿verdad? Entre 10 y 19 años es la tasa más frecuente de aparición de esta patología. Pero ningún grupo está exento de que, ningún grupo podemos obviar de que no pueda tener apendicitis. Si hablamos de estadística, también es más frecuente en el sexo masculino que en el femenino y la incidencia que se maneja es de 233 por 100.000 habitantes. O sea, por 100.000 personas. La patogenia incluye lo que sería la obstrucción del apéndice y posterior infección bacteriana. El síntoma más común es el dolor periumbilical que va irradiando al cuadrante inferior derecho. Y los cuadros incluyen desde un proceso inflamatorio con predominio de neutrófilos que pueden afectar una o todas las capas del apéndice y así es que vamos definiendo apendicitis aguda congestiva, ulceroflemonosa, gangrenosa o perforada, como hemos visto ya en el laboratorio. La obstrucción de la luz es seguida por la infección bacteriana. Ahora, puede ocurrir, y es lo que ocurre en la mayoría de los casos, que lo que se llama apendicolito o fecalito, que es una materia fecal que se incrusta en la luz del apéndice, causando la obstrucción. Eso es lo más frecuente, es la etiología más frecuente de la apendicitis. Parásitos también pueden llegar a estar presentes y ocluir. Tejido linfoide hipertrofiado es más común en niños donde hacen una hiperplasia linfoide. Diverticulosis no es tan frecuente, que sea compromiso de los vasos solamente tampoco es muy frecuente. Reacciones de hipersensibilidad y traumas también son raros. Para ello les hice un pequeño esquema, un cuadrito, ¿verdad? Donde nos habla de las causas de obstrucciones. Están los extraparietales, por ejemplo, tumores o metástasis que están comprimiendo al apéndice y desarrollan una apendicitis. Los luminales, que son los más frecuentes, y entre ellos a su vez el más frecuente es el fecalito, la obstrucción de la materia fecal en la luz del apéndice. También puede ocurrir por parásitos, cuerpos extraños y bario en algún estudio, ¿verdad? Que anteriormente se usaba bastante el bario. Parietales como hiperplasia linfoide y tumores que hemos visto en la clase de tumores, donde hablábamos del carcinoide, del HAM, del LAM, del adenocarcinoma, o sea, todos los tumores que puedan ocurrir en apéndice también pueden ser causa de apendicitis. De hecho, si recuerdan de esa clase, dijimos que la mayoría de ellos se manifiesta como primera sintomatología, o sea, debuta como una apendicitis aguda. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando se obstruye, y vamos a poner como ejemplo el fecalito, que es la causa más frecuente, se va acumulando moco en la luz del apéndice y esto va estimulando un sobrecrecimiento bacteriano. El apéndice se va dilatando, se va agrandando y va comprometiendo el flujo sanguíneo y linfático. Cuanto más compromiso hay de estos componentes es que vamos a identificar la apendicitis en una fase más avanzada. Esto lleva a isquemia, necrosis y perforación. ¿Qué tipo de necrosis tenía la apendicitis según lo que hemos dado en anatomía patológica desde los primeros días de clase? Era licuefactiva. Recuerden que todos los procesos agudos que no se resuelven culminan con una necrosis licuefactiva. La obstrucción va provocando entonces, en principio, un aumento de presión dentro de la luz intraluminal y posteriormente intramural en las capas del apéndice. La pared se vuelve isquémica y necrótica y, como dijimos, esto favorece que las bacterias lleguen hasta el sitio y, digamos, vayan también sobrecreciendo. Las bacterias que se han aislado por los bioquímicos, ¿verdad? Son la Escherichia coli, el Streptococcus, bacterioides y pseudomonas como las más frecuentes. Entonces, los síntomas
que ustedes van a redactar y se van a cansar de redactar en las historias clínicas cuando roten por cirugía, ¿verdad? Es dolor abdominal, náuseas y vómitos. Ahora, el dolor abdominal es de inicio brusco. Esto se localiza en el epigastrio o en la región periumbilical como primera ubicación y es un dolor que según semiología se describe como un dolor de tipo cólico o continuo. Y esto es, según la clasificación del dolor que van a estudiar en semiología, es un dolor visceral, difuso y de intensidad moderada. Porque ustedes tienen que escribir todito eso en su historia clínica, si el dolor es intenso, qué tipo de dolor es, ¿verdad? Entonces es un dolor visceral. 4 a 6 horas después se traslada a la fosa ilíaca derecha el dolor. Ahora, este dolor ya es más intenso, ya ocurre irritación del peritoneo en contacto con la serosa inflamada y esto se transmite a las astas posteriores de la médula y es un dolor somático, es un dolor localizado, más intenso. Entonces, aquí está la famosa cronología de Murphy o triada de Murphy, ¿verdad? Donde es dolor abdominal, fiebre, náuseas y vómitos como causa. Entonces, el dolor es en epigastrio o periumbilical, como dijimos, que es un dolor visceral, náuseas y vómitos, dolor en la fosa ilíaca derecha. Ahora, las variaciones anatómicas por anatomía de la ubicación del apéndice son los que están correlacionados, ¿verdad? Con el sitio de ubicación de lo que sería la apendicitis. Lo más común es que sea dolor en la fosa ilíaca derecha, ¿verdad? Eso es lo habitual, porque por la ubicación del apéndice. Ahora, si el apéndice es retrocetal, el dolor es en flanco o en dorso. Ahora, si el apéndice es pélvico, el dolor es suprapúbico. Y si es retroileal, el dolor es testicular en los varones u ovárico en las mujeres. Entonces, esto sería, ¿verdad?, de acuerdo a la posición anatómica. Los signos, yo solamente les traje a modo de información, esto yo no les voy a preguntar, esto es semiología quirúrgica, ¿verdad?, donde nos habla del punto de McBurney, que es algo que sí o sí es tema de examen, pero en cirugía, ¿verdad?, donde se traza una línea imaginaria entre la espina ilíaca anterosuperior y el ombligo, ¿verdad? Y esto es lo que se conoce como punto de McBurney, la unión entre el tercio externo y los 2 tercios internos es lo que se conoce como punto de McBurney. Ahora, el signo de Bloomberg, que es el signo que van a usar en semiología quirúrgica, se obtiene en realidad cuando uno sospecha de apendicitis, no es que directo va y palpa la zona, sino que tiene que empezar en otros sectores, ¿verdad? Como que le va engañando al paciente, ¿verdad? Le va distrayendo y luego va hasta este punto, presiona y suelta, ¿verdad? De manera inmediata. Y ahí el paciente siente dolor. Entonces se dice signo de Bloomberg positivo. Esto es lo más usado, ¿verdad? El Rothschild es otro signo que también es utilizado en semiología, donde se despierta dolor en la fosa ilíaca derecha, pero al presionar el lado izquierdo. Existen otros signos que le llaman del obturador, por ejemplo, que es al realizar la rotación interna del muslo hay dolor, ¿verdad? O el signo del psoas, donde al paciente se le coloca en decúbito lateral izquierdo y esto, digamos, provoca dolor. O sea, existen miles de signos que van a ir estudiando en semiología quirúrgica. Hay un librito mismo de las maniobras, ¿verdad? Entonces, pero este es el más utilizado, el de Bloomberg. Ahora, si hablamos de la parte histológica, recordemos que el apéndice tenía un epitelio columnar. Y este epitelio columnar va siendo destruido en un proceso de apendicitis. Ahora, si yo les pregunto, ¿esta imagen les parece que es apendicitis o es un apéndice normal? ¿Y el epitelio? Casi no tiene epitelio. Ven que hay erosión y hay ulceración. O sea, no es normal, no es. Lo que se ve normal son los folículos, ¿verdad? Porque se ven muchos folículos en la submucosa, eso es normal, los folículos. Pero aquí con esto ya no es un apéndice normal. Entonces, las fases de la apendicitis aguda,
que nosotros hemos estudiado en el laboratorio en la primera etapa, definíamos como la congestiva o catarral. Esta es la que tiene cambios más sutiles y sería el momento ideal que el cirujano opere, ¿verdad? Donde inicia, donde tiene todos esos cuadros que dijimos, dolor periumbilical, que irradia la fosa ilíaca derecha y que ya detecten y que vaya a cirugía, ¿verdad? Eso sería lo ideal, ¿verdad? En esta etapa nosotros vemos edema, vemos congestión, vasocongestión e inician las erosiones en la mucosa. El infiltrado inflamatorio agudo solamente está presente en la mucosa, ¿verdad? Ahora, en la fase 2, que sería la supurativa o úlceroflegmonosa, donde ya vemos erosiones, vemos presencia de úlcera, vemos todo lo anterior, ¿verdad? Vamos viendo edema, congestión, pero ya se identifica un exudado fibrino purulento y úlceras que ya están pronunciadas, que están siguiendo una secuencia. Y aquí hay el proceso inflamatorio en mucosa y ya está presente en la submucosa. Ahora, la fase gangrenosa o necrótica, el compromiso vascular es mayor, hay compromiso de mucosa, submucosa y muscular y gran componente inflamatorio en todas las capas. Ahora, esto también puede que en este estadio se detecte o bien que ya veamos una perforación o que ya se rompa y nosotros en el apéndice veamos una solución de continuidad o que el paciente ya debute como una peritonitis. Entonces, esto sería el apéndice ideal de recibir, ¿verdad? Un apéndice que fue detectado por los cirujanos, ¿verdad? Donde se ve simplemente como una extravasación, se ve los vasos pronunciados, ¿verdad? En el apéndice, hiperémicos. Esto ya sería una fase de recibir avanzada porque se ve la zona de perforación, es una zona amplia. El apéndice está totalmente eritematoso y se ven los vasos como si fuesen que están ramificados. Esto ya sería un estadio también bastante avanzado de la apendicitis donde se ven las necrosis. Las necrosis pueden verse de color verde, violeta o negruzca en la macroscopía. Esto sería un apéndice con abundante tejido fibroso y zonas extensas de hemorragia, ¿verdad? Y necrosis. Si cortamos, el apéndice se volvió negro, ¿verdad? Por la necrosis se ve negruzco. En este otro caso vemos un apéndice totalmente negruzco y que va invadiendo varias capas. Nosotros al recibir hacemos varios cortes. Cortamos todo así como ven en pequeños fragmentos y esto es lo que se ve, que ustedes veían en histología de esta forma. Así. Porque hacemos el corte así, de manera transversal, ¿verdad? Entonces, en la fase temprana lo que vamos a identificar es erosiones y el proceso inflamatorio que está concentrado en la mucosa, que sería la apendicitis aguda congestiva. Ahora, aquí también nos va diciendo que el proceso inflamatorio se va extendiendo, se ve un foco, pero presente en la mucosa. Ahora aquí nos dice un infiltrado inflamatorio neutrofílico abundante que van invadiendo las capas del apéndice. Aquí también vamos identificando presencia de hemorragias, erosiones y ulceraciones en una apendicitis aguda avanzada. Esta zona ya no da para percibir, ¿verdad? La arquitectura normal, por lo cual decimos que está necrótico, ¿verdad? Ya hay necrosis. Vamos viendo los focos inflamatorios presentes sobre el tejido necrótico. Y cuando está presente en todas las capas, decimos que es transmural, así como ustedes estuvieron viendo la imagen en el laboratorio. Ahora, cuando hay el proceso inflamatorio que está concentrado en la serosa, es lo que le da el segundo diagnóstico, que era de periapendicitis supurada. Periapendicitis era, ¿por qué? Porque los neutrófilos estaban presentes ya en la serosa del apéndice, ¿verdad? También pueden estar presentes linfocitos en la serosa, ya dependiendo del tiempo de evolución. Entonces, aguda, siempre, apendicitis aguda siempre es agudo, descrito, ¿verdad? Y esto dependiendo de hasta dónde se extiende, si hay ulceraciones o no, es que lo vamos catalogando en las distintas fases de la apendicitis. En este caso nos dice esto es temprana,
hay neutrófilos en el lumen y está concentrado en la mucosa. Esto nos dice, esto ya es una necrosis en una apendicitis gangrenosa, donde vamos viendo el borramiento de la histoarquitectura. Se borra, solamente vemos un tejido de color rosa y por encima de él vamos viendo las células inflamatorias. Aquí nos dice periapendicitis, que es un término que usaron desde la primera etapa, se refiere al proceso inflamatorio ya agudo o crónico, o sea, puede haber linfocitos que están presentes ya en un estadio avanzado y está presente en la serosa. Esto ya son complicaciones, la apendicitis se puede complicar y puede llegar a formar lo que es un absceso y que tenemos que diferenciarlo del flemón. El flemón apendicular y el absceso tiene una diferencia. Los dos van englobando los tejidos que están cercanos. La diferencia es que el absceso va a tener pus y el flemón no va a tener material purulento. Entonces, aquí prácticamente ya no parece apéndice cuando recibimos, nosotros hacemos los cortes y vamos viendo que el organismo lo que intenta es, digamos, capturar al apéndice inflamado, ¿verdad? Para que esa inflamación no se expanda al resto del organismo, ¿verdad? Esto sería una apendicitis gangrenosa, ¿verdad? Donde el proceso inflamatorio está en todas las capas, ¿verdad? Y esto macroscópica y microscópicamente podemos verlo gangrenosa perforada o simplemente solo gangrenosa, ¿verdad? Esto que vemos aquí nos dice, es un paciente de 30 años que presentó dolor abdominal agudo, náuseas, vómitos y fiebre de un día de duración. En el examen, él estaba febril con dolor a la palpación y defensa en la zona periumbilical e ilíaca derecha. Se realizó la apendicectomía y se vio que el apéndice macroscópicamente en la superficie externa ya tenía esa coloración negruzca, ¿verdad? Lo cual ya nos dice que esto es gangrenoso cuando cambia la coloración. Y como dijimos, a partir de la perforación, que sería la etapa más avanzada, la gangrena puede que se ha retirado en ese mismo momento donde ocurrió la gangrena. O puede que ya perfore y ahí se retire el apéndice, ¿verdad? Y de acuerdo a eso es la fase histopatológica que nosotros manejamos. Capaz los cirujanos simplemente ya digan apendicitis gangrenosa y perforada, ¿verdad? Tengan otras fases por cirugía. Entonces aquí es absceso apendicular y flemón como complicaciones. La diferencia es que el absceso va a tener pus, como les dije, ¿verdad? Peritonitis que puede ser localizada o que ya puede ser generalizada. Ahora sí les pregunto, ¿cuál es el diagnóstico de apendicitis? ¿Es clínico? ¿Es ecográfico? ¿Es tomografía? ¿Es resonancia? Clínico. La apendicitis anteriormente ni existían los métodos auxiliares de diagnóstico, ¿verdad? El diagnóstico es clínico, ¿verdad? Por eso es que justamente John Murphy dice, si un paciente muere de apendicitis aguda, alguien tuvo la culpa. El paciente o los familiares que no le llevaron al médico, ¿verdad? O el médico que no hizo el diagnóstico. Porque hoy día siempre quieren pedir métodos auxiliares de diagnóstico, ¿verdad? Y para los cirujanos anteriores eso sería una ofensa, porque el diagnóstico es clínico. La clínica es soberana en apendicitis aguda. ¿Y por qué dice los familiares? Porque hay veces que son niños y los padres no les llevan a la consulta. Entonces, si alguien sigue muriendo de apendicitis, alguien tiene la culpa. O el médico, o los familiares, o el propio paciente que no fue a la consulta. Y bueno, hasta ahí es apendicitis. No sé si tienen alguna pregunta antes de nuestro receso.